Bien. Las razones las podemos expresar de distintas maneras. Fíjense, 2 es a 3, 2 es a 3 y 2 es a 3. Eso se lee de la misma forma. Tienen distintas notaciones. Y las operaciones con razones no necesariamente se resuelven como fracciones. A ver, yo tengo 2 pelotitas rojas en una bolsita donde, a ver, con respecto, más bueno, 2 pelotitas rojas con respecto a 3 negras, y tengo 3 rojas con respecto a 5 negras. ¿Cuántas pelotitas hay en total? Rojas. Hay 5 pelotitas rojas con respecto a 8 negras. Fíjense que ahí, en ese caso, esas razones se suman directamente y así no se suman fracciones. ¿Sí? Acá está. Nosotros, ¿qué tenemos que trabajar? Y tienen que llegar los niños de 6º grado, es reconocer cuáles situaciones son de proporcionalidad directa y cuáles son de inversa, e identificar cuáles no son relaciones de proporcionalidad. Pero tenemos que tener bien claro qué es la proporcionalidad directa, qué involucra la relación de proporcionalidad directa, porque justamente cuando llegamos a ese 6º grado, tenemos que lograr que ellos expliciten cuáles son las condiciones para que sean de proporcionalidad directa. Una relación de correspondencia entre dos variables es de proporcionalidad directa cuando el cociente entre las cantidades es constante. Ahí. Cuando el cociente entre las cantidades es constante. Bien. ¿Puede un ejemplo, profe? Sí, ahí voy. Cuando nosotros tenemos, me saco disculpen, les saco la imagen mía, porque tengo poca internet, me aparece que tengo poca internet. Mi hijo está arriba con el saber bien. Bueno. Acá. Por ejemplo, ¿qué situación problemática puede ser? Roberto compró botellas de cerveza para su negocio. ¿Sí? En un cajón trae 6 botellas. Un cajón son 6 botellas. En 2 cajones, ¿cuántas botellas va a haber? 12. En 3 cajones, ¿cuántas botellas va a haber? 18. 18. En 4 cajones, 24. 24. Fíjense, la relación de correspondencia entre estas dos variables es de proporcionalidad directa cuando el cociente entre esas variables siempre resulta constante. Yo hago 6 dividido 1, es 12 dividido 2, ¿cuánto me da? 6. 18 dividido 2, no, 18 dividido 3, perdón. No, dividido 3. Dividido 3. Es para ver si estaban atentos. Es 6. 24. Seguimos respondiendo mecánicamente. 24 dividido 4 es 6. 6. 6 es la constante de proporcionalidad. Ah, bien. Listo.
que eso sería lo que llamamos la K. Y no es otra cosa con esta tabla La K. Ahí está. que vemos en secundaria, ¿sí? Que no es otra cosa que el valor unitario, ¿sí? De esa relación de correspondencia. O sea, fíjense, un cajón, 6 botellas, ¿sí? La K corresponde a eso, corresponde al valor unitario. Bien. A ver, voy a borrarle, porque después cuando paso a la otra. Pero la relación de proporcionalidad directa no queda ahí. Nosotros tenemos, esto es lo que es la definición, y es muy importante que tengan en cuenta esto. Dos variables se relacionan proporcionalmente siempre y cuando una crece y la otra también, ¿sí? En la misma proporción. Porque si yo les pregunto qué es la proporcionalidad directa para ustedes, muchos, puede ser que ustedes también lo hagan, me dicen, las variables, una crece y la otra crece. Yo lo digo por experiencia. Tenemos 1, 6, 2, Presente. 12. Yo lo expliqué así en el foro. Bien. Sí, exactamente. Hay alguien que lo explicó así. Una crece y la otra crece. Pero hay que tener en cuenta algo. Crecen. ¿Sí? Pero si no ponemos en la misma proporción, están mal. ¿A qué se refiere en la misma proporción? En las dos magnitudes. En el cociente entre las dos cantidades correspondientes. 6 es la constante. Lo que te está diciendo siempre crece teniendo en cuenta esta relación entre las variables. Siempre se mantiene esa misma relación. Yo tengo esta tablita, díganme si es de proporcionalidad directa. Dos variables, x, y. Si vamos con el criterio, una crece y la otra crece, esta es de proporcionalidad directa, esta tablita. Pero ¿qué pasa ahí? No Es de crece en la proporcionalidad. misma proporción. No crece en la misma proporción. ¿Y cómo nos damos cuenta si crece o no crece en la misma proporción? Calculando esa K, esa constante, que relaciona los valores correspondientes de las variables. 3 dividido 1, 3. 6 dividido 2, 3. 10 dividido 3, sonamos. 3,33. 13 dividido 4, peor todavía. 13 cuartos, vamos a poner. ¿Estamos? Fíjense, esta no es una relación de proporcionalidad directa, porque aunque crezcan los dos valores de las variables, las dos variables crezcan, no lo hacen en la misma proporción. ¿Se entiende? Sí. Bien. Genial. Profe, me retiro, voy a buscar mis niños que salen a las 12. Dale, dale, dale. ¿Con la inversa pasa lo mismo, profe? Exactamente. Una crece, la otra decrece,
pero tengo que decir en la Siempre en misma la misma proporción, teniendo en cuenta que la constante es el producto de los valores. O sea, es distinta la constante de inversamente proporcional, de proporcionalidad inversa. Es el producto. O sea, en este es el cociente y en el otro sería el producto. Producto, sí. Nosotros, en un segundo ciclo, ya trabajamos explícitamente lo que es la definición de proporcionalidad, proporcionalidad directa, inversa, y trabajamos explícitamente las propiedades, ¿sí? Las propiedades de la proporcionalidad te dicen, la primera que está ahí es la constante de proporcionalidad, que es la que vimos en la definición. El cociente entre las cantidades que se corresponden siempre es el mismo. Ese cociente se llama constante de proporcionalidad. Pero hay dos propiedades más que sin querer seguramente, si ustedes no las conocían, las han trabajado. Vamos a ver acá. Yo tengo esta tablita. Vamos a los cajones de los sifones. Vamos a los sifones. Cantidad de cajones y los sifones. ¿Sí? Un cajón, 6 sifones. 2 cajones. 3 cajones. 6 cajones. 60 sifones. Y encajo. ¿Me ayudan a completar? ¿Cuántos va a haber en 2 cajones? 12. 12, 12, Bien. ¿En 3 cajones? 18. 18, 18, ¿En 6 cajones? 36, Si tengo 60. 10. 10, 10, ¿Y si tengo 100? 600, 600, ¿Y si tengo 9 cajones? 51. sí, No. 54, 54. Ujú. Perfecto. Ahora, cuéntenme cómo hicieron, cómo calcularon el 12. Multiplicando. ¿Multiplicaste qué? 6 por 2. 6 por 2. Después ¿Cómo 6 por 3. 6 por 6. Bien. ¿Cómo obtuviste, cómo se podría obtener los 3 cajones, más allá de la multiplicación? Sumando. ¿Sumando 12 qué? más 6. 12 más 6. ¿Por qué? Y porque sabemos que, o sea, 2 más 1 es 3. Bien. ¿Y? Bueno, y ahí como que por lógica lo Bien. saco que 12 más 6. Ese por lógica es una propiedad. Dice, al sumar o restar dos valores de una de las cantidades, se obtiene un número correspondiente con la suma o resta de los valores correspondientes a la otra cantidad. Yo sumo estos dos, te da 3. Entonces, yo sumo estos dos, me va a dar la cantidad correspondiente. Esa es la propiedad. ¿Cómo obtuvieron? Fíjense el 9. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cuál, profe?
El 9. Yo le resté 6 al, a los 60. Bien, entonces, 10 menos 1 es 9. Es 9. Entonces, 60 menos esta cantidad que tenía un cajón, me va a dar esta. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo obtuvieron el 10? dividiendo. Perdón, sí, el 10. ¿Dividiendo? O sea, a ver, multiplicando 6 por 10. ¿Por O qué sea, porque 6 yo por 10? sabía, ya sabía que 6 por 10 era 60. Bien, ahí está. Yo multipliqué el 6 por 10, entonces multiplico el 1 por 10. Esa es la otra propiedad. ¿Qué te dice? Al multiplicar o dividir una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente se multiplica o se divide por el mismo número y la proporción se mantiene. ¿Sí? Entonces, si yo multipliqué el 6 por 10 para llegar a 60, al 1 lo voy a multiplicar por 10. Y hicimos lo mismo con el 100. Ya tenía el 10. 10 por 10 es 100. Entonces 60 por 10 son 600. Igual Fíjate. 60 dividido 6 también me da 10. Exactamente. Fíjense que estas relaciones de proporcionalidad que establecemos, que son las propiedades de la proporcionalidad, decimos es por lógica, como dijiste, Fernanda. Es por lógica. Sí, es por lógica y los chicos la sacan por lógica en un principio. Ellos no han visto, y doy fe de esto, no han visto nada de proporcionalidad explícitamente, nadie les ha dicho cuáles son las propiedades y esas relaciones ellos logran establecerlas. ¿Sí? Entonces están ustedes propiciar, trabajar diferentes tipos de problemas para lograr después hacer puesta en común y llegar al punto de explicitar cuáles son las propiedades de la proporcionalidad que las van a poder reutilizar en otras situaciones completamente distintas. ¿Estamos? Profe, tengo una consulta. Dime. En este caso, ¿es una proporcionalidad directa? Exactamente. Pero no, yo porque me confundo ahora porque no era que tiene que haber una constante, una misma constante de crecimiento. ¿Y no hay? La constante sería el número 6, ¿o no? Claro. ¿Por qué decís, Cintia, que no hay no tiene la misma constante? Claro, porque yo lo voy relacionando que en las primeras columnas sí, del 6 al 12 sube 6, del 12 al 18 otra vez 6, pero del 18 al 36 ya no sube de vuelta 6. O sea, ahí me confundo yo porque estoy notando que sí, la constante se multiplica varias veces, pero no es uno al lado de otro. No sé si me explico la confusión Hacer. que tengo. A usted Bueno, confunde porque no ves que hay 4 cajones y 5 cajones. sí, te falta el Es por 4 y el eso. 5. Si hubiera 4 Pero, cajones, habría 24, y si hubiera 5 cajones, estaría Ah, ok, ahí 30. entendí. Ahí entendí. Pero, ¿qué pasa? Te faltan esos. No necesariamente le vas a poner. Justamente, puede Ah, pasar que el niño se confunda con eso, claro. justamente Ujú, porque vos siempre le das la secuencia de números. Y claro. cuando le vas y le toman la prueba, le dan así. Y después queda regulando el niño, porque dice, uy, pero me faltó el 4 y el 5. ¿Qué pasó? sí. Claro, profe. Y en el último, que tenemos una baja, Sí, también no también. importa eso. Vos, Mm, ¿cuándo te das cuenta cuando las relaciones se mantiene la proporcionalidad directa? Hace el cociente entre las variables y te da la misma constante. 54 dividido 9, 6. ok. 600 Ah, dividido 100, perfecto. 6. Ujú, 60 dividido 10, 6. 36 listo. dividido 6,
6. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. Perfecto. Bien. La proporcionalidad inversa, justamente, digamos, el uso común te dice una es grande y la otra está chica. ¿Sí? Una es grande y la otra es chica. Bien. ¿Qué te dice la definición? Si las cantidades de dos magnitudes vinculadas entre sí varían de modo que su producto permanece constante, decimos que se trata de una proporcionalidad inversa. Hay un problema del área del rectángulo. Si yo tengo un rectángulo que tiene de área 24 centímetros cuadrados. Recuerden que el área es una unidad bidimensional, por lo tanto tenemos el cuadrado en la unidad de medida. ¿Sí? 24 centímetros cuadrados. A ver, completemos la tabla de forma tal qué valores puede tener la base y la altura del rectángulo. Y bueno, la base puede medir 1 y la altura 24. Y se mantiene 24 centímetros cuadrados de área. Hablamos que la base es en centímetros y la altura es en centímetros. ¿Qué valor puede tener? ¿Qué otro valor? 6 y 4. 6 y 4. 2 y 12. 2 y 12. Si yo le pongo 6 acá, 3 y 8. ¿cuánto me da? 4. 4. 4. 4. 3 y 8. A ver, espera. Hay varios valores, ¿sí? 8 y 3. Y si la base mide 2,4, ¿cuánto va a medir esto? 10. 10. Bien. ¿Y qué encontramos de particular en esto? Fíjense que este por este, ¿cuánto da? 24. Este por este, ¿cuánto da? 24. Este por este, 24. Este por este, 24. Este por este, 24. Y así. ¿Qué tiene de particular y que viene a ser más adelante una propiedad que dice, al multiplicar una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente se divide por el mismo número? Fíjense, yo al 1 lo multiplico por 6 para llegar al 6. Al 24 lo divido por 6 para llegar a la cantidad correspondiente. Yo al 1 lo multipliqué por 2. ¿Sí? Al 24 lo divido por 2. ¿Se entiende? Al 1 lo multiplico por 4 y al 24 lo multiplico por 6. Lo divido por 6. Por 4. Al 1 lo multiplico por 3
Y al 24 lo divido por 3. Si yo multiplico por el triple, tengo que dividir por 3 la otra variable. Si yo lo multiplico por 2, al doble le corresponde la mitad. ¿Se entiende? ¿Jessy? ¿Belén? No, ahí me complicó un poco. La O sea, constante, entiendo cuál es el resultado, pero no entiendo por qué multiplica arriba, divide abajo. porque esa es la propiedad que te dice. Esa es la propiedad. La propiedad es que pasa, a ver, vos decís que dos variables son inversamente proporcionales. Si una crece, la otra decrece en la misma proporción, siendo que la proporción está dada por la constante del producto de las dos variables. ¿Sí? Entonces, yo para darme cuenta si una relación es de proporcionalidad inversa, yo lo que voy a hacer es multiplicar los valores de las variables y si me da todo constante, fíjate que todos los productos acá me dan 24, es de proporcionalidad inversa. ¿Y qué propiedad caracteriza a este tipo de proporcionalidad? Es que si yo multiplico un número, digamos, este valor unitario, multiplico este valor unitario por 6, al valor correspondiente de ese valor unitario lo voy a tener que dividir por el mismo número. Ponele, yo al 6, para llegar al 2, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 3. Por 3. Bien. Al 4, ¿qué va a pasar? Lo voy a tener que multiplicar por 3. ¿Estamos? Sí. Sabiendo que es de proporcionalidad inversa la relación, obviamente. Si yo te dijera, a ver, tengo esta tablita de X, y se relacionan de manera inversamente proporcional. Yo sé que son inversamente proporcionales, no sé qué problema puede ser, pero esto es proporcionalidad inversa. ¿Cómo puedo sacar el valor que tengo acá? ¿Cómo puedo obtener este valor? Y bueno, yo sé que 3 por 3 es 9. Entonces, ¿este valor cómo va a ser? Dividido 3. Exactamente, va a ser 4/3. Yo sé que acá, para llegar a este valor, es por 4. Entonces, para llegar a este valor va a ser dividido 4. 1. Yo sé que para llegar a este valor multipliqué por 6. Para llegar a este valor voy a tener que dividir por 6. Un medio. ¿Se entiende? Sí. Para mí es un poco más complejo que la Siempre. directa, Sí, pero siempre. creo que hay que practicarlo mucho. Hay que practicar problemas. Bien. Ya la idea es esa, que practiquemos. No vamos a llegar hoy día, definitivamente. Profe, ¿y ese tipo de problemas de la manera en que los resolvimos recién, así deberían resolverlo los chicos, los niños de primaria? Porque ya que Exactamente. para nosotros es medio complicado. No, es que ellos lo resuelven muchos de estos problemas, aunque ustedes no lo crean, lo hacen intuitivamente. Con las propiedades no lo saben, pero ellos la usan. Las reusan las propiedades. Y les doy fe porque lo he visto en el aula.
cuando he ido a observar, pero es fantástico. Y después, cuando ya han trabajado las propiedades, han logrado institucionalizar las propiedades, ese tipo de saber, ustedes pueden trabajar lo que es la regla de 3 simple, si quieren, que presentándoselo como un algoritmo posible para resolver estos problemas de proporcionalidad. Ya. ¿Estamos? ¿La usamos o no la usamos? Sí, la podemos usar. Más vale que se puede usar. Para eso está. Está buenísimo. Pero antes, como todas las operaciones aritméticas, ¿qué les hemos dicho? Antes de ir al algoritmo, trabajemos con cálculos mentales. Porque los cálculos mentales son los que nos permiten dar sentido, el trabajo con ese cálculo mental, con ese cálculo reflexionado, con ese cálculo personal, nos permite dar sentido a todo lo que hacemos. Entonces, después, cuando trabajamos el algoritmo, si tenemos alguna duda en el algoritmo, ese cálculo mental nos permite darnos cuenta y corregirnos nosotros mismos, ese control y esa autonomía que queremos lograr en el niño, que el niño tenga. ¿Estamos? Bien. Acá, personalmente, yo se los voy a dejar subido, no lo vamos a poder hacer ahora. Hay unos problemas para trabajar, que incluso hay uno de los problemas que lo tomé del foro, para que los resuelvan, porque me interesaba que los resolvieran. Uno es de proporcionalidad directa y otro es de inversa. Y luego les comparto unas reflexiones con respecto a los problemas propuestos en el foro. ¿Sí? Elegí 3 problemas solamente para trabajarlos con ustedes acá en clase. ¿Sí? Y trabajar con respecto a esos problemas en la clase de hoy. ¿Qué pasa? No los vamos a llegar a hacer. Lo que voy a hacer es comentar en el foro estas preguntas. Comentar en el foro estas preguntas para que sigamos trabajando en este foro. ¿Estamos? Eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a compartir en el foro. En cada problema que he elegido, le voy a compartir las preguntas que les puse. Y ahí vamos a seguir trabajando un poquito más. ¿Estamos? ¿Y respondemos a la intervención o hacemos